Continuamos compartiendo con todos ustedes hoy el análisis somero de lo que es la realidad que vive el país actualmente, con algunos hechos que son historia. En la primera parte del programa analizábamos brevemente lo que ha sido la renuncia de la señora Canciller de la República, también vicepresidenta de nuestro país, Epsi Campbell, al cargo de Canciller, de Ministra de Relaciones Exteriores, y sus implicaciones. Ahora vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver las consecuencias de la huelga y la aprobación del combo fiscal en el Congreso de la República. Hay una noticia boom que la rescatamos de redes sociales, y es que al parecer los sindicatos de educadores están creando al menos 2 partidos políticos. ¿Cómo se llaman esos partidos políticos, don Javier? Vamos a ver, está el partido PUCD, que es Partido Unión Costarricense Demócrata, y el otro se llama Nuevo Socialdemócrata. El Nuevo Socialdemócrata. Correcto. ¿Cómo entender este paso que por lo menos los sindicatos de educadores están todos ahí involucrados, o cuáles sindicatos son? No, estos 2 partidos, y esto por lo que veo en redes sociales, entiendo que se devienen de los gremios sindicales de educadores. De APSE, SEC, o solo 2 de algunos, de varios gremios de educadores, y están en procesos de inscripción, están en procesos de formación, porque así lo externan a través de sus redes, ¿verdad? Y están cumpliendo pues con los requisitos que establece el Tribunal Supremo de Elecciones y el Código Electoral para lograr inscribirse a escala nacional como partidos políticos. Cuando uno revisa la historia de los partidos políticos en el planeta, nos percatamos que hay actores como Mauricio Duverger, cuando nos habla de partidos políticos, la creación de partidos políticos, nos dice de que entre los orígenes de las agrupaciones políticas está el sindicalismo. El sindicalismo ha sido fuente de creación de partidos políticos a lo largo de la historia en el mundo, y nos pone muchos ejemplos. Partidos laboristas, entre otros, tanto en Inglaterra como en Alemania y en otras partes del mundo. En Costa Rica en realidad nunca hemos visto ese fenómeno, excepto con el Partido Comunista, ¿verdad? Que nace casi a la raíz de los sindicatos a mediados del siglo pasado, sindicatos sobre todo en la zona bananera. Correcto. Pero nunca hemos visto un partido socialdemócrata o social cristiano que nazca del origen, de la raíz de un sindicato. ¿Cómo interpretar ese fenómeno social, licenciado Javier Gamboa Calderón? Bueno, es que pareciera que hay detonantes de esa situación, y uno, me parece a mí que es el pésimo manejo que le ha dado el gobierno al tema, no solo de la aprobación del paquete fiscal, sino además de usted lo decía ahora, larguísima huelga que quedará para los anales de la historia costarricense, ante esa incapacidad de negociar y esa incapacidad de poder dialogar con los sectores y lograr acuerdos consensuados, ¿verdad? Ha sido más un tema de desafío, de prepotencia, de los 4 gatos, en fin, desafortunadas decisiones que ha tomado este gobierno, y lo digo así porque es desafortunado el tema. Hoy tenemos una aprobación casi a la brava del paquete fiscal. El gobierno ha utilizado herramientas muy desleales y poco transparentes para asustar a la población. Me parece que el tema del dólar, por la presión del paquete fiscal, no hay dinero para pagar aguinaldos, están apenas empezando a pagar. En fin, todos estos son temas que el gobierno ha utilizado para hacer ver la urgencia de este paquete fiscal, ¿verdad? Pero jugando con la necesidad del pueblo. Me parece que eso es absolutamente reprochable, ¿verdad? Sin embargo, eso ha hecho y esa confrontación y ese desafío constante con los sectores sindicales
ha hecho que crezca la desesperanza y la frustración en estos sectores, que hoy no se ven representados, ni se ven defendidos, salvo por algunos diputados que lo han externado de esa manera. Y ven menoscabados sus derechos sin que nadie salga, o muy poca gente salga a la defensa, y me refiero a poca gente de actores políticos, ¿verdad?, a la defensa de esos derechos, y esto los hace, me parece a mí, que tomar la decisión de incurrir y meterse dentro de la arena política para lograr tener o acceder a puestos políticos que les permitan defender sus derechos y digamos, algunas de sus condiciones que hoy ostenta. Solo quedan 160.000 funcionarios públicos en el país, con la amenaza de que al parecer en lo que resta de la administración de don Carlos Alvarado haya fusión de instituciones, donde inclusive el fundador del PAC, don Otón Solís, ha escrito por ahí que hay en cada actividad del Estado costarricense 3, 4, 5 y hasta 6 instituciones al parecer haciendo lo mismo. Esto podría traer más despidos de funcionarios públicos y sin duda alguna pues nos hace sentir y pensar que tan poca población de funcionarios públicos tenga tanto poder. Más bien yo lo veo diferente, ya no tenga el peso que tenía el Estado costarricense antes, cuando podemos decir que el 60% de los trabajadores en el país dependían del erario público. Ahora se habla de una planilla un 14%, formalmente inscrita ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo voy más allá y digo que de los 3 millones de trabajadores, más el medio millón de extranjeros, esa planilla es apenas un 5% según mis números. Lo cierto del caso es que es una planilla reducida. Reducida en cuanto a la representación laboral total del país. No así para crear un partido político. Porque hablar de 160.000 trabajadores que van a tener 3, 4 miembros de la familia, un hijo, un hermano, la esposa, un tío, un primo que les apoye, podrían significar un porcentaje de votos altísimo en una campaña electoral. Esto me lleva a consultarle el licenciado Javier Gamboa Calderón. ¿Se percatan los sindicalistas de que en este siglo XXI el camino es otro, el derrotero es otro, y ya más que apostarle a la huelga hay que apostarle a la lucha en campaña electoral? Hay que apostar al pulso en el Congreso, tener voz y voto, ya no solo voz, porque el escenario es distinto y también porque pareciera que la actitud en las últimas décadas de nuestros gobernantes de no querer escuchar una manifestación, una marcha, un cierre de una calle, ya eso como que no gusta o no impresiona o no le importa a un gobernante a la hora de aprobar legislación que puede ir en detrimento del trabajador. ¿Llegaron a esa conclusión los sindicatos? Bueno, es que lo que sí está claro, me parece a mí que es una lectura correcta, es que hemos visto cómo en las últimas 2 elecciones el elector costarricense cada día está más lejos de ideologías políticas, de banderas políticas, y está más cerca de la persona, del candidato. Es decir, de que el voto cada vez estoy más convencido que es un voto emocional y no un voto racional. Responde a emociones, inclusive no a temas país. Es decir, y a mí me quedó clarísimo en esta recién campaña electoral, cuando dejamos de discutir de empleo, dejamos de discutir de la parte económica, dejamos de discutir sobre la parte de generación de empleo, del déficit, de la seguridad ciudadana, dejamos de discutir de todos los temas para hablar única y exclusivamente del matrimonio igualitario. Y ahí se definió la campaña.
en un tema que no nos venía a solucionar absolutamente nada de los problemas grandes que tiene el país. Y no es que yo menosprecie ese tema, no. Pero no es un tema país. Y la segunda ronda, peor. O sea, la segunda ronda se debatió entre si la Virgen de los Ángeles era un símbolo del diablo, no era un símbolo del diablo, o sea, con todo respeto, una locura absurda totalmente, porque los que somos creyentes y devotos de la Virgen o lo que sea, nadie nos va a cambiar eso, me explico, y los que no, pues se respeta, pero no era un tema de fondo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, capta el elector de que, o las personas que de alguna manera están metidos o inmersos dentro de ciertos movimientos, de que efectivamente hay que tocarle la fibra a la gente en el momento oportuno para obtener resultados positivos, que el voto es emotivo, que no es racional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve un gremio como los secadores, que son, no sé, 60,000 o algo así, bueno, eso es un caldo de cultivo estupendo para crecer en política. Son 60,000 educadores, que no todos van a estar ahí, pero un buen número sí, y súmenle sus familias. O sea, evidentemente eso no es una lectura equivocada. Hay que ver si logran su cometido. Bueno, los que somos actores en política, dentro de partidos políticos, estamos observando siempre alrededor qué es lo que sucede y tratando de tener las lecturas objetivas, ¿verdad? No lo que yo quisiera creer, sino objetivamente cómo se mueve ese escenario político. Vuelve el país la mirada a la atomización política, pero siempre basados en dos ideologías, o el socialcristianismo o la democracia cristiana y la socialdemocracia, porque estos dos partidos parece que tienen como ideología la socialdemocracia. Sí, en realidad pareciera, porque por lo menos en uno de ellos así lo pone en su nombre, pero repito, yo entiendo, yo creo que los partidos de alguna manera deben de identificarse ideológicamente con alguna corriente, ¿verdad? Pero eso al final es lo que menos pesa, es lo que menos pesa. Hacia futuro, ¿vale la pena seguir haciendo marchas, cerrando calles? Después de esa experiencia que se tuvo con el combo fiscal, donde al parecer, por lo menos el diario Extra dijo que 1 millón de costarricenses se han echado a la calle, se han lanzado a la calle, y eso no le importó ni al gobierno, ni a Liberación Nacional, ni a la unidad para votar el combo fiscal. Lo votaron sin sentarse a negociar. Sí, han hecho todo al revés. Yo creo que desde antes de haber asumido el gobierno, Carlos Alvarado, como presidente electo, y sus asesores debieron haberse sentado con los diferentes gremios, no solo los sindicatos, los diferentes sectores del país, empresarios, el sector privado, todos, los agricultores, no solamente existen los sindicatos en este país, ¿verdad? A hablar y a negociar el tema del plan fiscal, pero no quisieron imponerlo porque el presidente acaba de ganar, entonces apostémosle a la moda, apostémosle a la luna de miel que tiene el pueblo con el presidente recién electo, y lo metemos a la brava. Claro. Hablado a esas cosas que le digo yo, de asustar con el tipo de cambio, de asustar con lo otro, que no hay... Y en un contexto político donde ahora se pone la carne en el asador, ¿verdad? Salta la liebre porque aparecen 98 empresas que discrepan cuánto tienen que pagarle al fisco. Hacienda dice que le deben 560,000 millones de colones. Estas empresas dicen que no deben esa plata. Son casi 1.000 millones de dólares de discrepancia. Y aparecen otras 139 empresas que reportan pérdidas en el país o cero ganancias. Son grandes empresas, fortísimas, con 100, 200 y hasta 500 empleados. Y nadie puede creer eso. ¿Verdad? Que difícilmente pues uno pueda por lo menos creer que están teniendo pérdidas o cero ganancias, de las que se especula que tal vez algunas de ellas tienen inversiones en el extranjero muy fuertes y le reportan como pérdidas. ¿Y qué se dice? Pues eso podría implicar también otros 600,000 millones de colones en pérdidas de impuestos. Todo esto unado a que la clase trabajadora se tendrá que ir a pagar más impuestos, a que se perderán los incentivos ¿verdad? De pluses salariales
que agravará aún más la desigualdad en el país, generará más desempleo, más pobreza, porque mucha de esta clase media contrata a otras personas, y afectará obviamente el crecimiento económico del país. Y a esto hay que sumarle también el hecho de que el plan fiscal beneficia a algunas empresas que tienen litigios con el Estado y que le deben el pago de intereses, y es otra lista que también sindicalistas y socialistas están pidiendo, y que probablemente la Sala Constitucional les dará la razón de que tienen que entregar a ver cuáles son las empresas que se van a beneficiar con esa amnistía de pago de impuestos, ¿verdad? Tras de que ven grandes montos de dinero, y de cuánto dinero podría estarse hablando sobre esa amnistía. En resumen, dentro de este contexto económico y también de inseguridad, de pobreza y de desigualdad, ¿cómo analiza usted, ya ahora en el cierre, don Javier, el arranque de este gobierno? Bueno, vea, en esto tenemos que ser claros. Yo creo que lo principal para el tema del déficit fiscal era volver la mirada a estas cosas, precisamente, ¿verdad? Pero repito, este gobierno hace las cosas al revés, pero bueno, lo importante es que las hagamos y nos demos la tarea de lograrla. En esto, mire, de las grandes contribuyentes y estas listas de empresas, tenemos que entender algunas cosas. Lo primero, algunas de estas empresas son holdings, o sea, son tenedoras de acciones, simple y llanamente, que es una figura jurídica que existe, ¿verdad? Y comercial para... que son empresas que no tienen actividad económica como tal, sino que tienen nada más las acciones de las empresas. No es menos cierto que también estas figuras que se utilizan legalmente también se hacen con el propósito de pagar menos impuestos. Y eso ha sido una cultura general en este país, lamentablemente, hay que decirlo como es. Eso es una práctica que se viene dando. No es cierto que Cervecería Costa Rica, por ejemplo, no paga impuestos, no, probablemente paga y muchos. Ahora, debería pagar más, a lo mejor sí también. Este holding que tienen ellos, pues como no tiene actividad económica, pero sí gastos, ¿verdad? Entonces evidentemente no va a tener ganancias, ¿verdad? Pero algunos otros, no todos son holdings. Entonces eso tenemos que hacer esa diferencia para que entendamos el contexto real. Me parece que esto lo vendría a solucionar la renta global, ya como grupo económico, entonces tributan. Que hay 1001 maña que utilizan las empresas, las cementeras, la cervecería para tratar de pagar lo menos posible, sí. Y ahí es donde hay que afinar el lápiz, y ahí es donde está esa discrepancia de ese casi $1.000 millones que usted hacía referencia. Son $2.000 millones, son 1.000 en cada lado. Uno bueno, porque se discrepa y el otro porque al parecer algo está pasando. Bueno, son cosas que se deben asociar con eso. Ahí es donde está el frío. No es en las cobijas que están por fuera. Es ahí realmente donde vamos a lograr cambios importantes y donde vamos a hacer sencillamente que las empresas ricas y sean un poco menos ricas, pero sean más solidarias con el Estado y con los costarricenses. Ese Bien. Es me parece a mí el punto clave, ¿verdad? Y no es atacarlas, ¿verdad? O sea, no se trata ahora pero sí se trata de que hagamos justicia tributaria, ¿verdad? Que tengamos una mejor distribución de la riqueza y a través de mecanismos que el Estado debe implementar para que logramos hacer llegar, porque no es llegar al tugurio, a darle un diario a aquella persona de escasos recursos, porque lo que haces con eso es únicamente condenarlo a seguir siendo pobre. No, démosle las herramientas que requiere para que mejore su calidad de vida, su condición de vida. Pero bueno, esos son los programas que el Estado debe, a través de sus programas sociales, implementar para lograr sacar a mayor cantidad de gente posible de esa línea de pobreza. Como ustedes ven, habrá mucho que analizar y hay que hablar. También el gobierno esta semana propone todo lo que tiene que ver su plan de acción, de planificación para los próximos 3 años y medio de mandato, temas que se las traen, que vale la pena analizarlos y que probablemente también habrá diferentes ópticas o puntos de vista. Don Javier, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Un gusto tenerlo por acá. Gusto. Javier Gamboa Calderón, abogado con una maestría en política internacional, quien hoy gentilmente nos acompaña para compartir con todos ustedes
criterios interesantes del análisis de este gobierno. Vamos a ir a una pausa y ya casi continuamos. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? En nuestro país se consumen diariamente 1,7 millones de botellas plásticas y 5 millones de bolsas plásticas. La mayor parte de esto termina en entornos naturales. Para el 2021, Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso. Necesitamos que te comprometas vos también. Rechazá, reducí y sustituí los plásticos de un solo uso. Visita zonalibredeplástico.org.